Y cuando tenemos podemos tener inundaciones en el sistema lateral hasta 20 meses. Entonces, pueden ser inundaciones súbitas que baja el agua en zonas de lomeríos como esta de aquí de Tamaulipas y puede pasar o transitar la avenida de Servicio en unos pocos minutos o unas horas, o puede durar meses. La precipitación y todas las características geográficas, físicas, como todo el terreno. Pero lo importante es ver la vulnerabilidad de la zona. Es decir, que vamos a hablar mucho de esto, vamos a ver muchas imágenes, poco texto, vamos a hablar más sobre las cosas, de que los fenómenos naturales pues, existen, son reales, y han estado desde que la Tierra es el planeta, van cambiando, son dinámicos, y la configuración que conocemos es producto de esos impactos de esos fenómenos naturales. El desastre es lo que les motiva. El desastre, que le llamamos desastre natural, en realidad no es natural. Se le llama natural porque tiene su origen natural, pero además, prácticamente a todos los gobiernos del mundo les conviene decir que es natural porque no asumen la responsabilidad de los daños. ¿Por qué? Porque además un gobierno que es transitorio y no es eterno y tampoco tiene toda la responsabilidad de todo lo que se construyó en ese entorno anterior. Entonces, pero en términos de investigación, en términos de análisis que tenemos que hacer, tenemos que quitarnos la idea de que el desastre es natural. El fenómeno sí lo es, pero el desastre. Pasamos aquí. Bueno, aquí tenemos algunos impactos. Impactos que vamos a evaluar. ¿Cuánto cuesta cada una de estas cosas que estamos viendo? ¿Y cuánto cuesta repararlo? Y si lo vamos a dejar en las mismas condiciones, lo vamos a mejorar o definitivamente cambiar de
Tenemos un puente de ferrocarril que nos arrastró la corriente, cuando va a pasar un tren. Es decir, ni siquiera se avisó para que no pasara el tren. Por toda la mercancía, lo que ustedes quieran imaginar que eso cuesta, más su reparación. Tenemos de este lado una vivienda para la gente siempre y tiene que seguir con sus actividades. Algunos van a tener que llegar a la vida y van a tener que seguir trabajando. ¿Cuánto cuesta eso? Porque si no, ¿cuánto le está costando a esa persona poderse sostener? Si no tiene que emigrar, y migrar implica otros costos más, ¿no? Tenemos allá abajo un puente de piedra típico en comunidades de Bajío, en este caso Zacatecas, el río Jaloco. Este río, pues, se ve que tiene una raza de sedimento. El sedimento, cuando hay inundaciones, no solo viaja agua, viajan ramas, palos que llevan palizadas, por ejemplo, viajan rocas, muebles, carros, todo lo que arrastra el agua es impresionante. Se advierte mucho de no cruzar cauces crecidos o pequeños arroyos crecidos, porque con 1 metro de agua que tenemos de alto, que se llama gigante, y 1 metro de velocidad de agua, cualquier persona se arrastra. Entonces yo puedo confiarme que el agua llega hasta aquí, pero si trae velocidad, me arrastra y me va a dar kilómetros abajo. Entonces, es muy importante que contemplemos que no solamente va agua, va también mucho material. Eso es constante y es uno de los principales problemas que tenemos, la obstrucción de cauces en puentes, y pueden ser puentes de cualquier tipo. Que se quedan los carros atorados. La siguiente imagen es en 2013, que es el río Oaxaca, en la ciudad de Chilpancingo. La Profeco es una curva, y aquí se aprecia muy bien la sobreelevación que tiene el agua en las curvas. Cuando hay, pues, claro, pues sabemos la aceleración de las curvas, en las centrífugas, pero en el lado aquí, este es un canal de concreto, revestido de concreto, hecho específicamente para que por ahí transite el agua, y se calcula con periodos de retornos establecidos, pero en el caso de la curvatura, ahí le falta una sobreelevación. Tiene que haber sobrelevado como en las vialidades, debe de haber sobrelevado para que no haya cuestión. Aquí no hay falla en nuestra estructura más que la sobreelevación del agua. La siguiente lámina. Bueno, tenemos otro tipo de fenómenos más grandes, o sea, no solamente pasa en México y no solamente en ciudades pequeñas. El primer caso que tenemos allá es de las Islas Bahamas, una tormenta que arrasó hace poquitos años, por producto de huracán, arrasó la población completamente, ¿no? Destruyó gran parte de las islas. ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura endeble. Sí, podría ser amigable con el ambiente, con recursos muy pequeños, es una isla muy pequeña, que tanto se puede hacer ahí. Pero una marea de tormenta de 6-8 metros arrasa en su es una marea típica de un huracán. Del lado derecho, arriba tenemos una de las tragedias más grandes que se han dado en la tragedia de Vargas en Venezuela, que sucedió en la consecuencia de esta situación. En Venezuela murieron aquí más de 20,000 personas por una lluvia una alta precipitación, pero lo que provocó fue un deslave de los cerros hacia el mar y arrasó con toda la vivienda de toda la población. De hecho, lo que ven entre los edificios, había de casas, de unidades, de una zona urbana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo contenemos esto? ¿Cómo lo podríamos contener? ¿Estamos edificando realmente donde debemos edificar o nos estamos metiendo a zonas donde no se debe edificar? Pero si no tenemos los antecedentes, la ley, los marcos regulatorios, no se hacen los planes de ordenamiento territorial adecuados, no podemos encontrar este tipo de problemas. Si no solamente pasa allá, pasa en todo el mundo. De este lado tenemos una ilustración en Alemania, que tenemos hace unos pocos años. El agua superó los techos de las viviendas. Esta es una zona boscosa, con una montaña, y descubre toda la configuración que tenemos en el terreno. ¿Por qué? Porque son barrancas, son meandros, curvos, digamos, que se saturan también, o se invaden esas zonas porque son fértiles. La gente empieza a sembrar, se empieza a pintar ahí, viene la inundación. Y de este lado tenemos también otro puente. Los puentes están muy ligados a las inundaciones, los daños. Igual que el ferrocarril, dañado la infraestructura ferroviaria, con los daños que podamos imaginar que puede estar. Más aparte, en todo esto,
la vida humana que no tiene precio y que pues hay que proteger todo. Gracias. Bien, esta imagen parece surrealista, pero realmente es en la India, una inundación. El nivel de agua llegó hasta allá y el elefante obviamente ya está muerto, pero quedó atorado. Y sí, pasa también los daños, no solamente son las viviendas, son los ecosistemas, son los edificios, el arrastre de todo lo que puede tener. El agua es impresionante. El crecimiento de tirante del Amazonas puede llegar a 8 o 12 metros. Tenemos situaciones en Rusia, hacemos 3 semanas, 4 semanas también, llegar de 12 metros. Todo eso se debe de controlar, no todo se debe de controlar. Del lado izquierdo tenemos una imagen de la India también, donde la gente hace lo que puede. No se va transportándose una persona que ya no le queda más que resignarse, pero la gente no interrumpe su dinámica, no se queda esperando a ver qué pasa. La gente tiene que seguir construyendo. Todo eso significa costos. Y costos de homenaje, de transporte, uno de los grandes problemas que tenemos también es el saneamiento de los ríos que se usan para desechar toda la basura que se nos puede ocurrir. Aparte de la contaminación, genera también contaminamientos que destruyen la capacidad de transitar el agua a los ríos. Es un problema serio y tiene que hacer un mantenimiento de los cauces para poder quitar toda esa basura. Igual que la imagen superior es de Pakistán, que son ríos enormes ahí que tenemos en los países. La gente quedó atrapada en un terrible distorte que eso se va a seguir erosionando hasta que se termine por colapsar. Y abajo tenemos una imagen de Monterrey, en 2010. El conoce Monterrey, sabrá que el huracán Alex golpeó terriblemente la ciudad de Monterrey, su infraestructura, en el río Santa Catarina y algunos otros afluentes, pero también había mucha invasión de cauce por parte de la urbana, alguna provisional, alguna fija, en el río Santa Catarina. Todo lo que fue margen del río fue arrastrado por la corriente, vialidades, puentes. Bueno, para los que vivan en el área oriente de la Ciudad de México, o del Estado de México, de la zona de Reyes, La Paz, Zacamuca, Chalco, recordarán la inundación de aguas negras del canal de la Compañía, que también se rompe un morro, ¿sí? Por una fuerte precipitación fluvial, agua de lluvia, por todo el canal de aguas negras, se saturó y hay una parte del bordo de protección que canalizaba esta conducción. Esta conducción viene desde volcanes, va para salir. Esa rotura también fue un tema muy importante, la atención de la emergencia, porque no solamente es el agua de inundación como la que vimos, que es agua pues, natural, ¿no? También hay aguas negras, también hay inundaciones como esta que provocan, además de todo lo que ya comentamos ahorita, enfermedades, los costos de enfermedades, el saneamiento de aguas negras de esta magnitud en colonias enteras, pues es sumamente, además peligroso, porque además la persona que lo atiende tiene que estar también protegida, aquí tenemos que una gran cantidad de personal, se hicieron postaleras para obras de protección provisionales, donde se arreglaba el bordo, que es cómo reparar al momento algo que está fluyendo el agua. Entonces hay que tener todo eso equilibrado para tener. Todas las láminas son de Chalco, otro problema que tenemos en los ríos, eso es en Tijuana. Estas estructuras metálicas que están en aquellas orillas de alcanzan a ver, se les conoce como compuertas de sangre por el modo del proceso, justamente para que el agua de las colonias salga a los cauces y empuja la compuerta, y cuando ya no hay presión, la compuerta vuelve a cerrarse. Pero ahí viene una cantidad impresionante de migrantes. Entonces, a veces las llegan a desmantelar, a utilizar, o simplemente se quedan dormir y tienen la actividad de usarlas.
Eso es lo que pasa en muchos lugares, en canales, en ríos. A mí me tocó que puedan haber gente, por ejemplo, inmigrante, muy lamentablemente, la única opción que tiene pasa para los o sea, se cuidan, por más que se cuidan, quieren hacer algo, pero es imposible, por son condiciones diarias, humanas. Y donde hay agua, es la única agua que tiene. Entonces, se tiene que ver todo el manejo de los ríos en términos integrales. Claro, yo no voy a diseñar un río para yo voy a decir para que desaloje el agua. Entonces, yo debo tener cuidado de revisar que cuando hay una alerta, no hay gente ahí, que puedan ser comunicados a pasar por el. Bueno, estas son imágenes de otros países, un país asiático, una inundación, como la que observamos mucho aquí en nuestro país, que se dificultan las labores, obviamente no existen mojar. Tenemos una alberca que no sufrió mayor problema, todos son alrededor. Tenemos, por ejemplo, allá un bordo de protección que funcionó, un bordo de protección que no se debilitó, no se rompió en esa zona, quizá más adelante, más atrás sí, tan así que llegó el agua por todos lados, pero el bordo, por lo menos ahí sigue y permite transitar, pues por si hay rescates o una cuestión que realizar. Y de este lado es una población de los Estados Unidos también, un lugar también de drogas, que huracán Sandy arrasó en gran parte de la ciudad de Houston. No porque sean países muy desarrollados o menos desarrollados, están exentos del impacto de los fenómenos. Lo que va a determinar la diferencia es la forma de atender las administraciones. Sabemos que en Estados Unidos no se va con seguro, ¿no? Pero sabemos que en México cambió la política y en lugar del FUNE, que ya no existe como tal, ahora hay la atención directa a darle los bienes de drenaje, que es lo que tenemos en las casas, a las personas, refrigerador, lavador, estufa, colchón. Se entrega a personas, ya no se hace de vender para adquirir, consumir, todo. Esos papeles de un 20% en Tabasco, a las 50.000 personas se les entregó sus seres. Son formas de atender de diferentes maneras las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos eso no pasa. Ahí cada quien es responsable por seguro. Y las aseguradoras se pierden cuando los niños grandes. Todo eso es por. Esta imagen, por esta parte de imágenes, fue parte de un estudio en Chilpancingo. Hay una presa que se llama Cerro Rico. Está detrás de Chilpancingo, para ahí. Una presa relativamente mediana, pequeña para las que tenemos en México. Y si se dan cuenta de una notificación que se puede ver en Google, una notificación aguas abajo de la cortina de la presa, que es la que está en el extremo izquierdo, apenas hay una mancha oscura que es el vaso de la presa. E inmediatamente aguas abajo, porque no hay un fraccionamiento. O sea, en 2 o 3 años ya está el fraccionamiento construido, aun cuando el cauce tiene ese de izquierda a derecha hacia abajo, o se supone que por ahí debe transitar el agua, construir un fraccionamiento de vivienda, aguas abajo, inmediatamente de una cortina de una presa, de verdad, es no tener este sentido común. ¿Por qué? Porque por seguridad de presas no debe estar. Entonces, pues, obviamente, saben de lo que estoy hablando, de seguro gente del urbanismo, que eso pues, no debe suceder. Pero lamentablemente en nuestro país, y pasa mucho más que con el sur, no hay mucho terreno, el municipio que se incorpora al municipal y lo venden muy barato, o prácticamente a veces lo regalan con tanto que haya población. A veces le dan facilidades a las empresas constructoras de edificación de vivienda para que vayan ocupando terreno, de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial, que no son terrenos muy baratos, que no les cuestan. Pero cuando hacemos el análisis en la Comisión Nacional del Agua, vemos que son terrenos de inundables. Y entonces, pues ahí empezamos a definir los permisos cuando es que llegan los permisos. Eso no nos gusta que se necesitara. Una inundación ya es. Bien. Como decía, hay diferentes tipos de inundación. La que tenemos de allá es una inundación realmente provocada, es una inundación de un embalse de una presa, que la presa no tiene agua, y se alcanza a distinguir la pequeña iglesia que quedó ahí, de lo que alguna vez fue un pueblo.
Así como tener una presa vacía, pero eso se va a entender en algún momento de la. Tenemos de este lado una imagen de inundación muy grande de productivas en Jalisco, ¿sí? Tomar abajo, la zona de Sinoplan, y tenemos del lado de abajo la laguna de Tixla, en Guerrero. Es una laguna que también en 2013 creció por esta precipitación, pero como es una cuenca cerrada, no tuvo salida. Entonces, el nivel de inundación fue una situación muy dramática porque no bajaron el nivel de agua en semanas y se tuvo que hacer obras para extraer el agua de manera emergente. Claro, se llevó su tiempo y por pero eso es lo que pasa en las cuencas cerradas, como en el sistema de las casas. Bueno, estas son unas imágenes un poquito más detenidas, podemos decirlo así. La imagen iluminada es del río Nazas en Colombia. Es una zona tan desértica que cuando el río Nazas tiene agua, la gente sale a verlo. Es un fenómeno social en que la gente se separa de cómo va llegando el río Nazas, cómo es el padre Nazas. Obviamente hay un riesgo porque no saben cómo viene la avenida. ¿Sí? Porque este río viene de una presa que hay unas compuertas y pero en un momento se acelera. Pero la gente le llama la atención que en años que tiene agua, ahora sí que se viene. De este lado tenemos una inundación en Tijuana, la gente que vive en condiciones bastante severas, vivienda precaria, en la cual pues están acostumbrados así, están acostumbrados a toda su vida cotidiana por inundaciones. La clásica imagen de candidatos que andan ahí por tiempo de campaña, esta fue en Nayarit de 2012, pero se presta mucho para el uso mediático por esas inundaciones. Y de este lado, pues está Vasco, donde están más acostumbrados a vivir con las inundaciones. No significa que estén de acuerdo con las inundaciones, pero están más adaptados a problemas, más conocidos, más idea que pues sean como algo que es bueno. Se dice el Vasco por acá, pero o sea, está hablando de lo que estoy. Bueno, parte de los estudios que hacemos para las inundaciones nos remitimos a todos los antecedentes históricos. Buscamos mapas históricos, mapas antiguos que se puedan y los comparamos con la modernidad para ver qué tanto y cómo ha crecido la segunda crisis. No todas las poblaciones crecen ni al mismo ritmo ni hacia la misma dirección, algunas crecen hacia el mismo incluso. Nadie puede asegurar que van a crecer hacia un lado o hacia otro. Entonces tenemos ahí varios mapas de urbanización antigua de 1919, por ejemplo, como Acá, Monterrey, Zacatecas, Toluca, Puebla, en Santiago. Y ustedes pueden entrar ya a cualquier buscador de internet, poner mapa antiguo del siglo tal de cualquier ciudad, y van a encontrar una infinidad de mapas que son muy interesantes de realizar, y todos destacan los cuerpos de agua. Porque sabemos perfectamente bien que la mayoría de los asentamientos humanos están contiguos a la vida. De ahí empieza la situación económica, pues se colocaba una crisis, saben que el se dejó. Bueno, porque en ese momento podían cumplir sus necesidades de río, y los medios de reforma del río no les permitían hacer eso. De este lado tenemos una imagen que se sabe poco, desde 1976, en La Paz, Baja California, donde arrasó el muerto de huracán Lisa, que se habla de 3.000 y 5.000 muertos en La Paz. Son ríos arenosos, de respuesta rápida, o huracales, donde prácticamente no hay infraestructura de protección y el crecimiento urbano ha sido acelerado en los últimos 30, 40 años, pero vivimos a las zonas poblacionales. Hay cierta literatura de desastres, como un caso emblemático, se conoce poco, pero debe ser un ejemplo no solo de la península de la California, sino de todas las zonas costeras del país. Y el impacto de los dos arenosos, el impacto es muy diferente a lo que tenemos en igual, estamos con el tema del Chaco, las obras provisionales en el de la emergencia, y la imagen que tenemos del lado izquierdo no es una comparación de ver quién hace mejor las cosas, o quién hace menos, o quién hace más. Ellos son emergencias
inmediata la función. Este es un proyecto de Japón a largo plazo para funciones humanas. Es un muro de concreto en la costa para que la energía del tsunami quede ahí detenida y si lo llega a pasar no sea de la magnitud de lo que sucedió con en 2006 también. Pero bueno, son diferentes obras y esto cuesta. Imagínense hacer una línea de costo de monte completo de esa magnitud, pues tiene un costo bastante. Como decíamos, los animales también padecen, el ganado padece mucho las inundaciones. ¿Cuál es el principal problema con el ganado? A las reses, sobre todo, se les pudren las personas con el agua. Ya no pueden caminar y se mueren. Es un pérdida muy grande para la ganadería, los agropecuarios, el daño de inundación generado a ese sector agrícola, ¿no? Igual, caballos, burros, reses, todos los animales de granja, por ejemplo, a veces pues son arrastrados y mueren. Pues son costos que también implican a la gente. Tenemos casos de China una inundación que no tiene socavación al pie de los edificios y pues se colapsa también. Un carro que se pone a un rodeo en México, pero si no puedo pagar un carro, así se tuvo. Y tenemos el caso de Estados Unidos, muy común ver las imágenes de cómo sube el agua hacia el metro. Es muy común también. Esta imagen es muy peculiar, es también un chimpancé, ustedes me dirán, bueno, es correcto esto que se tiene aquí. Está el cauce y arriba una cancha de basquetbol. ¿Cómo lo interpretamos? Es una zona urbana donde no hay espacios de recreación. Necesitan espacios de recreación. Pero sobre un cauce, ¿por qué? Porque sí, hemos visto que hay pasos peatonales como ese pequeño puentecito. En realidad, ese paso no tendría por qué ser destruido por el agua. Está en los límites del cauce, son los límites del cauce. Por lo tanto, una vez que el agua rebase, será las colonias. Entonces no tendría por qué afectar la estructura, siempre y cuando la estructura esté derecha, bien anclada, y por lo tanto no haya tampoco ramas o árboles que caigan y se cayeron, ¿no? Pero es una idea que se ha hecho en algunos lugares para aprovechar los espacios urbanos, generar espacios urbanos recreativos sin una afectación. Esto es muy diferente a que se hubiera metido a la sección y haber hecho la cancha dentro del cauce. Entonces, a veces tenemos que pensar, tenemos una imagen que está mal eso, está mal porque ya vimos cuál es esto que se ocasiona, pero también hay que pensar en la otra parte. Cada cuánto se presentó la avenida, qué mantenimiento se le da, quién revisa que la estructura esté bien, que no se esté oxidando, todo ese tipo de cosas son las que están pues, este es el famoso río Chiaco, que es el mar de México, la frontera. Y se dan cuenta, esta es Ciudad Hidalgo de aquel lado, del lado derecho de Guatemala. Todas esas horas que tienen ahí, que se les llama estibones, son obras, no, son tiraderos de material para que pasen los migrantes. Entonces, tanto del lado de Guatemala como del lado de México, están rellenando para que los migrantes puedan pasar. Imagínense la afectación de eso que genera el cauce. Que además, en cualquier lluvia, cualquier realidad, el río se lo lleva y lo deposita más abajo y genera taponamiento, afectando a otra región. Pero es parte de la intervención que hacen las personas en los ríos, por algún beneficio que quieran tener, pero que no se ponen a pensar en la afectación general que está provocando. Bueno, ya tenemos las imágenes, vamos a la parte textual, ¿no? Bueno, ¿cómo se analizan? Pues hacen estudios de ingeniería básica y estudios especializados. Lo primero hay que considerar la ubicación geográfica, donde estamos parados. Los aspectos históricos de las inundaciones en la cuenca, porque en la cuenca, y posteriormente empezamos a analizar la dinámica poblacional
qué tipo de población tenemos ahí, cuánto ha crecido, migraciones, etcétera. Aspectos sociales, económicos, aspectos ambientales, técnicos, legales, identificación de causas y efectos y la vulnerabilidad y el riesgo. Y con los estudios que utilizamos para llegar a estas conclusiones de cómo está comportando todo el sistema, pues son los clásicos topográficos, el batimétrico, que es medir la topografía, pero debajo del agua. Está el uso del suelo y tenencia de la tierra, que es fundamental para saber qué tipo de terrenos tenemos en cuanto a el régimen de propiedad, si es comunal, privada, etcétera, y a quién pertenece, por cierto, indemnizar, a quién se le tiene que pagar, el derecho de vida, el derecho de paso, en fin. Tenemos la hidrología, la hidráulica fluvial, la mecánica del suelo, su pequeña, el estudio socioeconómico y el impacto ambiental. Los recursos que les comparto aquí son estos links. Podemos ir viendo rápidamente cada uno de ellos. Ahorita vamos a tratar de ingresar el primerito de la Secretaría de Hacienda que estaba funcionando hoy el portal. Normalmente se funciona con el año, pero hoy lo podemos abrir. Que es donde se registra la famosa cartera de programas y proyectos de inversión. ¿Alguien la conoce hoy programas? Para que ustedes puedan comprar esta silla para la ESI de Tabachaco, tienen que hacer un registro de adquisiciones y concursar en el presupuesto de ingresos de la Federación de todo el país. Y si lo aprueban, tendrán su silla para el 2026. Entonces, de esta manera se puede hacer la solicitud hoy, antes de que termine julio, para que entre el 2025 y se quiera por ahí de el 2025. ¿No? Entonces, así todas las obras de infraestructura que se manejan con recursos fiscales, se le llaman o federales, ¿sí? Obras, adquisiciones, mantenimiento o estudios tienen que pasar por el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces se hacen los famosos análisis costo-beneficio. Ya vimos todos los costos de manera muy somera y ya vimos también que contrarrestar esos costos traerá beneficios. Y la metodología que se utiliza se llama daño evitado. Es decir, yo voy a hacer una obra pensando que voy a evitar un daño y ese daño tiene un costo. Entonces, si yo evito ese daño, me voy a ahorrar como país ese costo y entonces se convierte en beneficio. Entonces, si te doy esta metodología de costo-beneficio, que ya se llama más de un siglo, luego lo utilizó mucho la famosa escuela de Chicago en Estados Unidos y lo implementó para todas las políticas públicas. Y pues los demás países lo copian. Aquí tiene desde el año 2000 implementándose oficialmente. No es la única metodología, pero es la metodología aprobada y oficial por parte de Hacienda. Entonces, lo que ustedes quieran hacer certificación, sea PEMEX, sea Comisión de Electricidad, con agua, comunicaciones y transportes, educación pública, lo que sea, para que tenga presupuesto para edificar, construir obras, tiene que pasar por un análisis costo-beneficio. Tiene que demostrar que es rentable hacer el incremento aquí del país, va a ser un beneficio del país. En el caso de los proyectos contra inundaciones, automáticamente son porque va a responder la protección de la vida. Entonces, realmente la vida humana no tiene una rentabilidad. Sin embargo, por metodología de procedimiento hay que demostrar. Es decir, el beneficio, económicamente hablando, el dinero pues va a ser mayor que el costo, porque si la obra no sale más costosa que el beneficio, no se hace. Es decir, si una pequeña población de 100 personas sufre inundación, pero el costo me sale en 100 millones de pesos, a veces es más fácil publicarlos. Sí, pero publicarlos tiene también muchos problemas. ¿A dónde van a llegar? ¿A qué van a llegar? ¿Y qué hay para ellos a donde lleguen? No es sencilla la publicación, porque se sigue haciendo que para las empresas. Pero en las grandes empresas la producción de energía eléctrica, por ejemplo, lo paga. En el caso de pozos petroleros, lo paga. Pero en el caso de obras de infraestructura de protección, como estas obras de protección no generan un valor económico inmediato, no está generando dinero, por lo protege, pues obviamente pues, como diga, no se rentable. Pero se hacen análisis de factibilidades, como es económico, y entonces va bien, pues bueno, no es rentable, pero si estamos hablando de 100 familias. Bueno, Sí. entonces, aquí se busca por ramo
acreditada en Mauricio Ramos, buscamos el 16, que es la Secretaría de Medio Ambiente. Ustedes pueden buscar cualquier proyecto público, pueden buscar cualquier proyecto público. En unidad ponemos, por ejemplo, con agua, y en entidad federativa buscamos Chiapas, están todos los estados, todos los registros en cartera, sus proyectos. Ya está registrado, buscamos el primerito, que es el del río Suchiate, que es una partida, y van a aparecer una serie de datos juntos. Esos datos adjuntos, vamos a abrir ese documento hasta abajo, al lado izquierdo, en la tablita arriba de búsqueda, en documentos, en el cuadrito izquierdo, este en gris. No, no sé. A ver, Arriba dice volver a la búsqueda. a ver, déjeme volver a la Volver búsqueda. al artículo. Ahí en los documentos se cargan todos los archivos por su nombre. Es decir, si ustedes quieren hacer algo parecido, simplemente pueden ingresar, es público, pueden seguir una metodología y adecuarlo a su escenario. Entonces, no sé si abre. Claramente. Sí, bueno. Ahí se cargan los archivos, está la memoria de cálculo, está la descripción y toda la justificación técnica y económica de por qué es necesario hacer 20 kilómetros de bordo de protección para ese proyecto y proteger a la población. Ahora vamos a ver algunas sencillas que encima de los esta la vamos a cargar de proyectos. Todas las cosas. Ahí bajan los tres botones. Ahí es arriba donde dice volver a la búsqueda. Ahí. Vamos a ver. Sí, ¿sabes? A lo mejor está descargando un archivo. Cada vez que mostrar cómo se presenta. Cómo se deben presentar los análisis. Mientras voy platicando, ese problema que veíamos de Suchiate es un internacional. Entonces, la ley de aguas nacionales no aplica. Ahí entra la Comisión Internacional de Límites SILA, con su contraparte Guatemala, que tiene una contraparte con Estados Unidos. Eso lo maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con otras instituciones. No se puede hacer obra que afecte a Guatemala. Yo puedo poner obra de este lado y poner bonos, pero si el agua sube, le voy a ir al agua a Guatemala. ¿Cómo resuelvo eso? Si uno no quiere en ese momento hacerlo, no tiene problema. Entonces hay que empezar a jugar con las alturas de los bonos sin que se dañe en la otra marca. Porque además no se puede pasar hasta por ejemplo. Ya hay métodos directos, ya con drones, etcétera, sí, pero no hay nada para un proyecto técnico como un sí. Porque implica costo de material. No hay otra razón, ¿no? Es que el costo. No, no. Pero ahí les voy a dar ahí, ya consultan. El otro link que tenemos es el de INEGI Espacio y Datos. ¿Alguien conoce ese portal de Espacio y Datos? Es una página mucho más rápida que varias que hay parecidas. Tiene muchísima información. El número de personas, habitantes, alumnado, todo lo que quieran saber de la población. Para todos los datos que están representados en este sistema de espacio y datos. Y además funciona muy rápido. Puedes explicar ahí cualquier dale y omitir hasta no volver a mostrar. ¿Sí? Y podemos abrir las capas del lado izquierdo, la que quieran, las capas que tenemos una serie de categorías, todo lo que son los datos en México. Bueno, hasta ahí. Ahora les explico por qué vamos a ir teniendo esto. El siguiente link, ¿por qué? En la 3 de mapas con agua. Hay algo que a lo mejor ustedes conocen que son las famosas AGEC, las áreas de estadísticas básicas de INEGI. ¿La conocen? ¿Las han trabajado? ¿Las han trabajado para ese tema de inundaciones? Prácticamente todo está resuelto.
¿Por qué? Porque nada más se asocia en el periodo de retorno de inundación al área urbana de la población, hacen incluso para cada año de inundación de 10 años, 50 años, 100 años de periodo de retorno, y les va a ir dando, como ya tienen los datos económicos del tipo de vivienda, la metodología de tipo de vivienda de SNAPE, la UACC, ya pueden ustedes tener cuánto cuesta esa vivienda y cuánto cuesta lo que contiene esa vivienda a partir del número de familias que hay. Entonces, la gana dice, bueno, esta manzana me está costando 10 millones de pesos, esta otra me cuesta 12 millones. Bueno, tipo de viviendas tiene materiales precario, materiales resistentes, y ya nos da todo, la tabla, ya tenemos entonces. Vamos a ver la de Coneval. Ah, de Coneval. Okay. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar las áreas de inundación, cuántas viviendas se nos van a inundar o se nos inundaron. Puede ser con un recorrido de mapas satelitales, de saber hasta dónde llegó la inundación, y dependiendo de la curva de inundación es el costo de la pérdida que se tiene en esa vivienda. Y así se hacen los mapas de riesgo de inundación, y por lo tanto se trasladan a costos, y ya tenemos un valor del costo y del beneficio. Se calcula con un indicador de rentabilidad y se obtiene la famosa tasa interna de retorno, el valor presente neto, que son indicadores de rentabilidad, indicadores económicos de rentabilidad, de una ley que se llama evaluación del proyecto. Vamos a evaluar nuestro proyecto, todo tiene que ser medido. Entonces, aquí abrimos cualquiera de los estados, vamos a ver en qué consiste una AG, qué tipo de datos da una AG. Es una tabla de Excel, muy larga, pero tiene todo el tipo de vivienda y las características socioeconómicas de la población. ¿Cuántas familias tienen analfabetismo? ¿Cuántos de pobreza? ¿De pobreza extrema? ¿Cuántos nacimientos? ¿Cuánta localidad? ¿Son carpetas? ¿Son carpetas comprimidas? Y por eso se va construyendo nuestra aplicación. Y por último, pasamos a la página del CP. Ah, la del CP tampoco. Localmente CP. Bueno, existe una página llamada CP. ¿Alguien los conoce? Centros para la evaluación de proyectos. Los antes de CP tienen procesos de China. Ellos siguen toda la dinámica económica del gobierno chileno, por ejemplo, de evaluación de proyectos de inversión, y todo lo lleva a la dinero. Sus metodologías son buenas, pero uno como analista debe saber que la tendencia es llevarlo todo a dinero. Entonces, bueno, para justificar está bien, pero siempre hay que poner con la parte social, no todo puede ser dinero. SCP tiene un catálogo muy grande de publicaciones para evaluar los proyectos de inversión. Y ahí están los proyectos de inversión, basureros, los rellenos sanitarios, hasta obras muy grandes, ¿no? Están ahí los ejemplos, y por esto nos pasamos a nuestra página. Y por eso nos pasamos también al manual de agua potable y saneamiento de la Conagua, no sé si lo conozcan, seguramente, donde están todas las obras hidráulicas, sus metodologías y tipos de estudio que se pueden hacer. Entonces, vamos a abrir los mapas. Todo esto es público, está en internet y todo esto se utiliza para concluir documentos si es conveniente o no invertir lo público, sino de todos nosotros, en una obra de construcción. Así sean 100 metros de bolo, 50 metros. Entonces, toda esta evaluación de proyectos, ya vimos lo que son los daños, el impacto, el daño ambiental, para concluir en un documento y competir por presupuesto. Estamos compitiendo no con cualquier cosa, ¿no? De proyectos a nivel nacional, que mientras mejor se defienda el proyecto que estamos planteando, que se pueda exponer adecuadamente, pues es más posible que tenga la aprobación de la Secretaría de Hacienda. Que una cosa es que la Secretaría de Hacienda lo apruebe y diga, sí, este va el proyecto de presupuesto, pero quien tiene la última palabra
para aprobar el proyecto de egresos de la Federación es el Congreso. Los diputados son los que aprueban, vaya de noviembre a diciembre, el presupuesto de ellos. Y ellos pueden quitar este proyecto o pueden meter otro proyecto. ¿Sí? Así funciona. Ese es, en general, el impacto de la evaluación de daños de las obras de protección contra inundaciones. Entonces, aquí se tengan algo que más ayuda a explicar. Puedo bajar la pantalla. Para que se vea. Son como 44 libros, es manual de mapas. Cada uno viene bien clarito, viene ejemplos, viene un usuario, el tipo de actividad que se quiere desarrollar, desde alcantarillados sencillos hasta plantas de tratamiento. Y hay un apartado ahí de obras de protección. Bueno, pues sería básicamente esa exposición. No sé si tuvieran alguna pregunta, comentarios. No sé. Pero esta es la muy importante. Se me dio. Este es un programa de Google que se llama Google, donde actualmente ya podemos ver el tiempo real donde están sucediendo inundaciones en el mundo. Ahorita el internet está cargando muy bien y es un semáforo muy indicativo, tampoco no es grande daño, pero como por ejemplo las inundaciones de Brasil y Uruguay hace unas semanas, sí aparecía elementos de inundación. Entonces nos permiten asociar esta, por ejemplo, en Colombia tenemos ahorita cerca de Bogotá un par de inundaciones, allá en Houston hay otras, posiblemente en Michoacán hay otra por ahí, en toda la parte tropical, en Centroamérica, los próximos a Bogotá, por ejemplo, ahí donde aparecen los lobitos, le damos clic al icono y nos va a aparecer una información del lado izquierdo, donde tenemos el programa, el común de transitario y los niveles de riesgo para la población. Es un sistema de alertamiento. Todavía no digo como ciertas reservas, pero podemos tener el registro de lo que pasó y cómo fue sucediendo. Eso también es muy bien, lo podemos ver en cualquier parte. Da su gráfica, abrimos ahí información adicional y nos van a dar muchas características muy sencillas, pero muy bien. También es de libre uso. Ahora sería pregunta, comentario. No podía saber. Por eso ha tocado de una inundación. Por ejemplo, lo que dice de la cartera, o sea que desde hay como niveles donde se prueban como presupuesto, pero cuando se asignan a ciertos órganos operadores de cada va como para cada dirección y ellos ya deciden qué proyecto se va a ejecutar con base a ese presupuesto. Bueno, hay diferentes maneras. Algunos de los recursos públicos se manejan vía subsidio. Entonces se entrega la cantidad de recursos a la entidad puede ser un recuperador de agua y tiene cierta autonomía para manejar sus recursos. Hay otros recursos que son los fiscales, esos se dice están etiquetados, es decir, van única y exclusivamente para lo que se dijo que iba a hacer. Es decir, que iba a hacer este bordo de 100 metros, no puedo hacer 101 metros, no puedo. Tiene que ser los 100 metros. Para hacer 101 tengo que hacer una evaluación de lo que estoy cambiando. Entonces, si hay diferentes fuentes de recursos, cuando son fiscales, le van directamente a estas obras. Pero hay diferentes fuentes, entonces, puede ser fideicomiso también, o puede ser la copa del Politécnico. Entonces, la copa. Sí. Ellos recaudan sus aportaciones y determinan en qué se utiliza, porque no tenga presupuesto, porque el Politécnico es desconcentrado, no es autónomo, no tiene libertad de manejo de recursos propios. Cuando tienen libertad de manejo de recursos propios, entonces sí pueden determinar cambios de ventana. ¿No? Pero el Politécnico no tiene que pedirle permiso a Hacienda para poder cambiar. Es difícil, ¿eh? De verdad, a veces es más fácil cooperarse que se reponga que solicitar recursos públicos para eso. Y ahí van a haber recursos para el Politécnico, porque tampoco tenían.
Pero todo esto se hace dentro del ámbito de la educación. No sé si contesté la pregunta. Es por falta de respuesta. Hasta otra. En Guatemala y México, la frontera, desde su experiencia, ¿qué recomendaría para que se pueda hacer algo? La recomendación es en el caso de los límites internacionales, obviamente es el diálogo entre los países, el diálogo, llegar a acuerdos y que las obras que se realicen no afecten a la otra. Porque si no se cae el conflicto internacional. ¿Qué estaba pasando en Suchiate? La pérdida de terreno por erosión. Entonces estaba perdiendo territorio nacional y estaba ganando territorio de Guatemala, ¿no? Pero es relativo, porque el año que viene cambia la corriente del río y entonces se arrastra la tierra de Guatemala y la pasa en México. Entonces hay que controlar eso y no perder territorio nacional. Pero fundamentalmente es una región económicamente muy fuerte en el cultivo del plátano. Y entonces el valor de la producción del plátano que se pierde por la inundación pues justifica la intervención económica ahí. ¿Por qué? Porque simplemente las plantas tienen cierto soporte de inundación. Hay plantas como el mango que puede aguantar 15 días inundado. Hay plantas como el granizo, legumbres que con un día de inundación con el granizo ya se perdieron. Y la mayor pérdida se da en la etapa de floración de las plantas. No se da ni cuando lo sembramos ni cuando lo vamos a cosechar, sino en la etapa de floración. Porque tenemos industria todo el recurso, no tenemos nada productivo. Entonces, cuando vamos a levantar la cosecha, pues a lo mejor rescatamos algo, pero si está en floración, no rescatamos nada, tiene la mayor pérdida. Entonces, el daño hay que evitar. ¿Qué se recomendaría en el caso de los límites internacionales? Y algo que se llama líneas teóricas. Las líneas teóricas es un acuerdo internacional de cauce definido de un acuerdo de los países, justamente para que a partir de ahí nadie pueda hacer obra así. Hay obviamente obras y hay empresas por el programa que se han construido en tantos países, ¿no? Todos bajo acuerdo y funcionan bien. Por eso el diálogo es fundamental, ¿no? Por eso quiere hacer algo así y que haya beneficios para el mundo. Hace referencia a algunos factores indicadores para identificar posibles zonas de inundación dentro de estos antecedentes. Pero en la actualidad tenemos el cambio climático y quería saber su decisión sobre de qué forma impacta este factor en la frecuencia y severidad de las inundaciones en México y bueno, si tiene referencia a otros países, también sería bueno saber. Sí, qué bueno que esta pregunta es una de cambio climático en toda la exposición. Importante. Se le atribuye incluso hasta para promover los proyectos de que estos impactos son por cambio climático. Ya hay que demostrar. Actualmente ya hay estudios estadísticos para ver si en verdad un evento de ese tipo es por cambio climático o no. Se hacen muchas correlaciones, muchos estudios, y se determina conforme al periodo histórico si hubo ciertas alteraciones que está atribuyendo, por ejemplo, al fenómeno del niño de la niña, al cambio climático, y a partir de ahí se demuestra. No todos los eventos son por cambio climático, pero algunos podrían ser por cambio climático. Recordemos que estos son fenómenos geológicos, o sea, de planeta desde hace miles de años, y que en nuestro estudio tenemos apenas 100 o 200 años de registros estadísticos. En el mejor de los casos, y no siempre están operando todas las estaciones de medición. Algunas son arrasadas por los mismos eventos y dejan de actividad. Entonces, sería que una estadística para saber cuál. Y sí, hay varios países, prácticamente todos los países están apuntando a ese tipo de estudios para determinar si un evento se presentó por cambio climático o no. La tendencia es que sí está cambiando. El clima es innegable, de hecho se le llama también variabilidad climática. Y no es que vaya, digo, el agua sigue siendo la misma a nivel mundial, desde hace millones de años, solo cambia la manera que se está presentando. En algunos desiertos va a empezar a haber un clima más tropical y en el clima más tropical empieza a haber más desierto. Entonces, se va a
el incremento del nivel del mar causa, como decimos, problemas bastante serios. Tenemos un caso aquí en Tabasco y muchos de los países consulares, ¿no?, que están en ese problema fuerte y también tienen consecuencias. Hay muchos más temas análisis climático de sí. Igual, mucho se podría evitar con nueva profesional. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una plática que justo con esto del huracán Otis, pues ellos comentaron, ¿no?, que los fenómenos son naturales, pero los desastres al final, algo que me llamó la atención a mí es que pues ellos decían que, bueno, pues esta vez, pues ya, ¿no?, ya de pasado, pero para el siguiente año, que sería 2025, pues ellos ya no se iban a ser responsables de un daño como un huracán de esa magnitud, porque a pesar de ser algo de un fenómeno natural, o algo relacionado al cambio climático, tendrían que evaluar si ese cambio climático está siendo por cuestiones naturales o está siendo provocado por el hombre, ¿no? Entonces, pues sí, creo que la ética profesional va a estar ayudando a que este tipo de cosas pues, no estén sucediendo tanto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se volviera a repetir un huracán de esa intensidad, pues entonces ya las aseguradoras no estarían tomando parte de esos riesgos, ¿no?, sino que al final las empresas, no sé, en este caso hoteleras o de turismo, pues van a tener que absorber esos daños que se estén generando por culpa a lo mejor de una visión pues que no están viendo futuro. Así es, completamente de acuerdo contigo. La ética es fundamental para este tipo de problemas. Nos encontramos muchos casos muy frecuentemente de problemas de infraestructura, la inversión de ejecución, su seguimiento, su mantenimiento, cualquiera de esas etapas que fallen, en términos éticos, como comentas, arrastra a las demás. Entonces puede colapsar una estructura y a lo mejor fue mal planeada de origen. A lo mejor no se dio mantenimiento, o a lo mejor estaba en un lugar que no debía, o estaba mal diseñada. Todo va en el proceso encadenado y en todo debe de cuidarse mucho el desarrollo profesional ético. Totalmente de acuerdo contigo. En el caso de Otis, demostró prácticamente hizo literalmente tocar la fachada a los grandes edificios. Para eso, para el entendimiento nivel del mar y la con vista al mar, etc. Pero que los materiales la construcción mayor, tendrán que asegurar. Obviamente estaban asegurados, las aseguradoras pues, no pueden con esa capacidad de carga. También a las aseguradoras les gusta aprender hasta cierto punto. Pero una persona con grupos que durante años creció, se procuró por parte del gobierno municipal que el periodo de retorno que se presentó de la Sabana, que en gran parte de la cultura, que entonces son de la España, no fuera tan grande. ¿Por qué? Porque eso bajaba la plusvalía de los terrenos. Entonces, ya no iban a poder vender esos terrenos a un precio mayor, porque eran terrenos en ¿por qué tenemos que seguir edificando ahí? Hay una imagen satelital, cuando quieran verlo, la arena aquí en la zona de Acapulco, que quedó destrozada, y ahorita ya la arreglaron, pero quedó destrozada. Es infraestructura de una aseguradora. Es increíble que lo sucede. De ese tamaño son sus ganancias, ¿no? Entonces, ponen el riesgo y en el mismo lugar, porque pueden hacerlo. Pero la gente que perdió su vivienda, sus casas, pero es muy importante la parte de esta capacitación. Sí, bueno, son dos preguntas. En estos fenómenos, ¿cuáles son los que se pueden más dar? Los que cuentan con la infraestructura, pero no es la correcta, no está bien calculada y realizada, o los que no cuentan con la infraestructura. Y de los mapas de riesgo,
estos mapas los generan, o sea, los ha generado usted de qué tipo de programas los genera, cómo es que, bueno, ya no me explico. Bueno, la primera, ¿quién pierde más? Pues el que tiene más, económicamente hablando. Pero si ustedes comparan una vivienda precaria con la que tenemos en Tijuana, con respecto a una residencial que puedo mostrar pues obviamente quien tiene más poder adquisitivo pierde más, pero su capacidad de recuperación es más rápida. El que tiene vivienda precaria pierde poco económicamente, pero su capacidad de recuperación puede ser nunca la recuperación. Entonces, es muy relativo, tengo que criticar por su programa de la parte de la beneficio, que a veces es una pantalla, pero que no contempla las cosas sociales, en que la parte monetaria no debe de regir todo, ¿no? Debe de haber un criterio. Por ejemplo, ¿a quién le daríamos más recursos? ¿Al que perdió siendo muy pobre o al que perdió teniendo algo? ¿Quién se lo da? ¿No? Entonces, pues hay que analizar todo el contexto. No diríamos, bueno, el que perdió más, ¿por qué? Porque es más pobre. Ok, está bien, pero usted también ayuda a la sociedad. Entonces, tiene que ser una equitativa la repartición, ¿no? Y por eso el programa social va para todo el mundo. Gracias. Es un programa del Código de Estados Unidos, donde se hacen las relaciones bidimensionales. Hay otros programas como LIBER, que también hacen relaciones bidimensionales. Y otros más, se saca la topografía, se coloca en ciertas características hidráulicas y se observa en qué punto puede desbordar. A partir de eso se generan las áreas de inundación, con el Bover, con las curvas de nivel, se trazan, ya tenemos el programa modelado y vamos viendo la simulación hasta dónde llega para cada periodo de retorno. Bueno, el periodo de retorno es la probabilidad de que ocurra por lo menos una vez en ese periodo de tiempo. Entonces, para diferentes periodos de retorno se va adecuando el modelo y se va viendo qué tanto se expande la inundación, y a partir de ahí se cuantifica como Sí, bueno. Mi pregunta es con respecto a las clases de riesgos. Que tenemos ahí, ¿qué tanto es la confiabilidad de las de riesgo en su actualización? ¿Qué tanto tiene esa actualización para lugares donde no había antes? Los datos de riesgo por normatividad, cada municipio debe tener el canal de representar. No los tenemos todos y tiene que actualizarse cada 5 tiempo, cada 5 años, cada 10 años. Y debe de contemplar ya hasta problemas sociales, incluso. Los datos de riesgos, el contacto que tenemos en la red nacional de riesgos, ayuda bastante, nos da una idea que sí es confiable, pero no tiene toda la información nacional, sigue el proceso de enriquecerse. Es decir, si yo busco ahorita la población de Naucalpan, por ejemplo, me dará algunos datos que no van. Sin embargo, si busco a la puerta que a lo mejor sí está todo. Pero si yo busco la etapa número, tampoco hay nada. Entonces, es algo que se va construyendo poco a poco. Hay muy poca gente que se dedica a esta investigación, porque el mundo es una necesidad muy pequeña, por lo tanto, no hay mucha posibilidad de crecer. Recordemos que nuestro sistema de protección civil tiene una característica, bueno, en todo el mundo realmente, más militarizada o policíaca, ¿eh? Entonces, prácticamente muchos municipios se agarran a los policías o a los comandantes de la policía y los ponen para hacer protección civil o al jefe de bomberos. Y ellos son los que elaboran los mapas o la información de protección civil y de la planta de riesgos. Se va depurando con el tiempo y a veces van adquiriendo un ingeniero, un arquitecto o alguien para que vaya ahí dándole forma a las cosas. Pero la primera respuesta, como son emergencias, casi siempre son los cuerpos de la Guardia Civil, los cuerpos del Ejército, el Canal 3. Entonces, esa es la información que se recaba y pasa lo curioso. A veces buscamos en otras atlas nacionales de riesgos y vemos que dice con información con agua. Y buscamos la información con agua y dice con información del atlas nacional de riesgos. Y se vuelve muy simple. Y a veces no tiene un montón de información, pero bueno, todas las organismos estatales tienen información. Lo que pasa es que le van dando forma, uno lo elabora, uno lo revisa y pasa en un círculo.
Pero sí es confiable. ¿Es confiable? Sí, gracias. Pues gracias por compartir estos recursos también que son libre y difusión. A lo largo de la cual bueno, presentó en algunas situaciones era muy evidente la causa de la comunicación, en otras quizás necesitan más. La pregunta es si los análisis que hace para en aguas, en la red, se identifican estas causales y en su caso, no sé, los responsables, instituciones o personas responsables, se le dan, se cuentan responsabilidades. ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa en el tiempo con esta responsabilidad que se identifica sobre estas personas, instituciones que van a construir este derecho? Okay. Bien, partimos de dos cosas. Una, la actuación preventiva y la actuación correctiva. Pues muchas obras de protección son para corregir lo que ya pasó. En otras ocasiones hemos esperado y sucede. Y en otras más, lo preventivo es porque a veces parece que es inminente que algo va a suceder y conviene intervenir desde antes. ¿Qué pasa? El mejor ejemplo, y pueden ver que es en los medios de comunicación, en algunos periódicos, el río Tula, la inundación del río Tula, de el 6 de septiembre, una lluvia demasiado fuerte que arrastró a todo. Hubo muertos en un hospital y se dio la fiscalía investigó a todos los servidores públicos involucrados, incluso personal de programa de algo tuvieron que poner sus teléfonos en la fiscalía y a revisarse los teléfonos para ver si se habían ensayado, si habían estado al tanto, ¿no? Es decir, se investiga. A veces hay responsabilidades, a veces no, porque es muy difícil demostrar el grado de participación de las personas cuando ocurren los desastres. De hecho, cuando ocurren los desastres es muy difícil responsabilizar a alguien. Por eso se sigue manejando que es natural, porque así se usa este tipo de responsabilidades, o la lluvia típica, la lluvia extraordinaria, la inversión extraordinaria, es decir, que es algo fuera de lo común. De hecho, se está combatiendo mucho desde la academia el usar términos como caso fortuito, causa de fuerza mayor, pues eso es una definición. Eso no nos dice nada. O sea, se destruyó algo por causa de fuerza mayor. No es responsabilidad de nadie. Entonces, se trata de repetir, sobre todo desde la academia, ese lenguaje, ¿no? Para que después también las instituciones, y entonces ahora sí podamos identificar responsabilidades. Porque las leyes están hechas y justifican la responsabilidad. Entonces, ahí no hay responsabilidad. Estos proyectos de infraestructura que investigan, que usan riesgos, se pueden entender como transferencia de riesgos. ¿Sí es la misma acción? Sí, claro. Claro, por ejemplo, yo hago una obra de protección. Entrada, o sea, las obras de protección no van a evitar, van a mitigar o disminuir el riesgo, porque nadie puede asegurar que no pase algo más, ¿no? Pero al momento en que yo disminuyo el riesgo, estoy transfiriendo ese riesgo hacia otro lado. Y puede ser muchas variantes. En el caso de una cultura, sí se disminuyó la población de Tula, pero el riesgo se transfirió a Guasabato ahora. En esa sola obra se protege, pero se transfiere el riesgo a Guasabato. O sea, las poblaciones de varios municipales, que a lo mejor no tienen la protección. Entonces, si yo voy a concreto, de cambio la velocidad del cauce, el agua va a salir más rápido, que lo que me interesa es sacar rápido de la zona urbana, pero lo que voy a la zona que no tiene revestimiento de concreto, que es de tierra más adelante del río, márgenes, entonces ahí llegó el agua de vuelvo más rápido que lo que tenía de forma natural. Ahí estoy construyendo. Entonces, a veces cuando hacemos una obra, tenemos que pensar en lo que va a desencadenar. Bueno, pues también les voy a agradecer que por su presentación y también particularmente por la forma tan dinámica y tan visual que hace mucho más amena la presentación. Y a mí me llamó mucho la atención este aspecto, estos fines políticos de los que comentaba. Y mi pregunta va enfocada a qué sucede
Bueno, después de elaborar los trabajos de investigación desde estos países como la FNAU, y se tiene ya pues estos documentos elaborados desde lo que comentaba de la metodología tan intuitiva y el costo-beneficio, y se lleva al Congreso. ¿Qué herramientas tienen en el Congreso los diputados y senadores que se aprueban estos proyectos para determinar qué proyectos sí y qué proyectos no tendrían en la cartera? Bien, y aquí vamos a meternos un poquito a la política pública. Y es bueno eso. Los diputados, aparte de que están ahí, pues, o a veces no están, tienen grupos de asesores. A veces se asesoran bien, a veces no, como todo. Pero aparte, el Congreso funciona con comisiones. Existe la Comisión de Recursos Hidráulicos. Esa Comisión de Recursos Hidráulicos es donde se concentra la información del sector, del agua, por ejemplo, y van aprobando o desaprobando de acuerdo a las peticiones que tienen. Un diputado, por ejemplo, de aquí en Naucalpan o en Nepantla, si el diputado federal tiene más posibilidades de que sus proyectos de la región se aprueben, puede convencer, pero si hay una fuerte presión social, a lo mejor en la costa de Chiapas, para que se hagan tales proyectos, pues es importante también la movilización social y que la gente se involucre en la participación, pues puede ser que entonces algún diputado puede presionar en el Congreso para que su proyecto tenga mayor peso. ¿Cuál es mejor? Pues hay que demostrarlo. Son discusiones en la Cámara. Y así hay comisiones para todos los sectores. En caso de recursos hidráulicos, entonces, esas son las herramientas de las que se apoyan. Y hacen reuniones, foros, y todo para ir aprobando. En ocasiones hay proyectos presidenciales, donde hay presión social por el presidente de tierra, cierta indicación, y es el Poder Ejecutivo. Se hace, no hay mandato y se tiene que justificar todo lo más rápido posible, porque se tiene que hacer el proyecto presidencial. Entonces, esos, el Congreso también puede ir sí o no, pero normalmente van a la cabeza. Se hace una planeación, incluso anterior a todo esto, hay un mecanismo a 3 años, donde van, por ejemplo, en el caso de inflaciones, son 300 proyectos, que dan recursos a los. Pues la lista fíjate. ¿Hay otra pregunta comentar? Hace un momento nos comentó acerca de que podía estadísticamente cuántas eran las viviendas dañadas a través de las agencias y los clientes de agua. Mi pregunta es respecto a su experiencia en la aplicación de los datos estadísticos. ¿Qué tantos sesgos de información pueden existir debido a la desactualización de datos? Muchísimo. De hecho, mi recomendación, incluso algo que hicimos al interno de la dependencia, yo creo que todos los ingenieros, arquitectos, tienen clarísimo, no hay nada como visitar el sitio. No hay nada como acudir al lugar, mientras más pronto mejor. El problema de las inundaciones es que no se puede a veces pasar por el nivel de agua que por todos lados se puede valorar a la pelea, pero semanas después se puede acudir a entrevistar gente, sacar datos de las personas, uno observa qué tipo de vida es, la evaluación del año. De hecho, lo que comentaba al inicio, cuando fuimos hasta Tulco por parte del Politécnico, con la pegada de 200 alumnos de arquitectura y ingeniería civil y otros 100 de medicina, pues estábamos en tercero, quinto semestre, algunos eran su construcción, otros no, y nos pusieron a levantar los cerros, la vivienda, o sea, el levantamiento del año, o sea, esta vivienda, el techo del año, de concreto, etc. Entonces, ese levantamiento del año con lo que vamos a ver en los mapas. Bueno, buenas noches a Pero todos. sí hay un sesgo muy grande y sobre todo de interpretación, porque si yo soy ingeniero y me enfoco nada más a los números y no veo que hay otras cosas más que están sucediendo en ese territorio, yo puedo decir, pues me dice que llegó el agua a 1.25 y entonces mi análisis lo hago a 1.25. O si llegó a 2 metros, se salvó el foco nada más. ¿No? Yo digo, esta vivienda no tuvo daño total porque el foco se salvó. No, una dimensión de 2 metros. Pero si no establecemos sus criterios, sí podemos traer ese museo. Bueno, como al final de la lámina dejo una serie de conclusiones, no las voy a leer ahorita, les dejo la presentación también por si gustan compartirla.
unas conclusiones muy breves sobre cómo entender este proceso. Eso sería todo, no sé. Pues muchas gracias, señor Claudio. Pues a mí me da mucho gusto que nos hayas acompañado el día de hoy y de conocer como todo este perfil profesional. Y sobre todo, bueno, al tratarse de un politécnico, ¿no? Que está en una escuela hermana a esta. Y más allá de eso, pues bueno, Héctor y yo nos conocimos hace algunos años, pero gracias a una tragedia. Y no como investigadores, sino como damnificados. Entonces, hemos vivido otra cara de la tragedia. Y yo sé que, bueno, lo que Héctor estudia, pues en él cobra como mucho más sentido, ¿no? Cuando él está hablando de personas damnificadas, pues sabe de lo que está hablando. Te agradezco mucho. Y te voy a entregar una constancia por parte del maestro en restauración, Ricardo Rosando Galvez, el jefe de la sección de estudios de posgrado de investigación. Gracias. Espero que sea útil. Si alguien tiene líneas de investigación sobre esto, con gusto nos apoyamos. Ustedes a lo mejor van a encontrar nuevas tecnologías que nos van a presentar las cosas a ver. Eso sería muy bueno, porque bueno, no te terminé de platicar como los programas y las líneas de investigación que hay aquí, pero hay una sobre viviendas seguras y sustentables, está la geomática, por eso las preguntas que te hacen, pues también tienen como mucha... Hay mucho campo pues, para hacer aquí. Mucho que decidir. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias a todos. Gracias.